Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya estamos haciendo la entrada del profesor Snell para iniciar esta charla de Asocoldev que se reúne los viernes en la tarde para pues, hablar de diferentes temas pedagógicos relacionados con educación física, con la situación de alguna forma por la que estamos pasando. Entonces, en 2 minuticos comenzamos, ya sobre las 4:05 iniciaremos, que puedan hacer el ingreso las personas que se están conectando. Entonces, un saludo para todos. Les pido por favor si pueden activar sus cámaras, si pueden de alguna forma generar un contacto más cercano con nosotros. Podernos ver es importante, sobre todo para los edufísicos que pues de alguna forma trabajamos en la presencialidad, es importante. Vale, gracias. Le doy. No sé si el profesor Snell me escucha y puede activar su micrófono para darle el ingreso. ¿Puedes activar tu micrófono, Snell, por favor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Pues aquí en las mismas condiciones en las que ustedes están. No, eso es así, así estamos. Ya llevamos Afortunadamente, bastante tiempo. voy a la Escuela Nacional del Deporte a trabajar un rato y finalmente decidí quedarme acá para que nuestra conversación pues fuera desde acá. Me imagino que la mayoría está en la casa. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues muchas gracias a la Asociación Colombiana de Educación Privada eh, por la invitación. Vale, perfecto. Snell, voy a hacer tu presentación. Si me permites, hago tu presentación. Yo la tengo aquí. Estos se llaman encuentros pedagógicos, educación física y entrenamiento deportivo. El especialista es Ned González Hernández, un título que pusimos como bastante amplio, que es pasado, presente y futuro de la educación física escolar en Colombia. Él es licenciado en educación física, en cultura física del Instituto Superior de Cultura que se llama Manuel Fajardo de La Habana, Cuba, especialista en dirección y gestión deportiva de la Escuela Nacional del Deporte, igualmente decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte, en la Escuela Nacional del Deporte también, vicepresidente académico de la Asociación Red Colombiana de Facultades del Deporte, de Educación Física y Recreación, ALCOFADE. Esnel, bienvenido a este espacio. Es un honor para nosotros poder compartir todas tus experiencias, de alguna forma cómo has estado, cómo han vivido este momento, igual los procesos que se han generado desde la educación, desde la pedagogía, en todo el contexto que tú manejas y bienvenido. Entonces, te cedo la palabra y cualquier cosa, pues aquí estamos. Les pido por favor si pueden encender sus cámaras. Eso es un contacto más cercano que tenemos siempre con el conferencista y nos da esa cercanía que nos gusta mucho a los físicos y que somos tan propios de ella. Entonces, profe, Esnel, te doy la palabra y pues bienvenida a este espacio. Bueno, pues muchas gracias. Me dijeron que podíamos tener una conversación en torno al tema de la educación física, como lo bien plantea, como lo ha planteado Raúl. El título de los conversatorios es realmente muy amplio. Yo no quería que me vieran como el que iba a hacer un recuento. Yo creo que en el país hay personas, y ustedes entiendo que han hablado hasta con Hipólito Camacho, hay muchos que pueden hacer un reconocimiento mucho más eh, estricto y riguroso, digamos, del desarrollo de la educación física en Colombia, del desarrollo histórico. Yo pienso encauzar el conversatorio en relación a digamos, a las reflexiones que ya se venían haciendo antes de la pandemia
y que definitivamente creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar y poner en presente esas preocupaciones, volverlas asuntos urgentes. Antes eran importantes, pero quizás por ser importantes no fueron atendidas a tiempo. Se volvieron asuntos urgentes que todos los profesores de educación física tuvieron que afrontar casi que obligatoriamente, quienes pudieron hacerlo. Y bueno, pues eso en qué medida nos coloca en una perspectiva de futuro para la educación física. Por eso cuando me preguntaron dije, no, pues hablemos del presente y del futuro y no del pasado de la educación física. Lo que yo voy a plantear y cómo lo voy a hacer, y lo digo y lo voy a decir muy respetuosamente, no lo haré desde la experiencia de un profesor de educación física, porque no es lo que he hecho en los últimos, eh, no, pues en los últimos más de 30 años. Sí, no puedo decir exactamente el número, pues si no sabrían exactamente qué edad tengo. Y, y no lo puedo hacer desde mi experiencia como profesor de educación física, aunque sí he sido profesor de educación física e incluso lo hice, la única vez que lo hice en la educación privada, a propósito. Entonces, pero realmente yo he permanecido todos estos años en la universidad. Me he dedicado a la formación de profesionales de la cultura física inicialmente, después profesionales del deporte. Mi relación con la Asociación Red Colombiana de Facultades me ha permitido mantener una observación permanente sobre el estado de la formación de los licenciados en educación física y los profesionales durante muchos años, durante todos estos años. Más bien, pues se puede decir que he dedicado mi vida a estudiar la formación específicamente de los licenciados en educación física en el país. Y, y bueno, pues lo tengo que hacer desde esos lugares en los que he estado. Voy a incorporarle mi experiencia como sujeto de la educación física, que no la tuve en Colombia, definitivamente la tuve en Cuba. Pues yo soy originario de Cuba, llegué al país en el año 1994. Puede decirse que he vivido la mitad de mi vida en Colombia, siempre aquí en la Escuela Nacional del Deporte, y mi experiencia como sujeto de la educación física en un sistema educativo totalmente cruzado por la ideología, lo cual determinó el contenido de la educación física que yo tuve. Luego les voy a explicar por qué. Y mi experiencia luego como deportista de alto rendimiento, y finalmente mi experiencia como practicante, digamos, de un deporte o de deportes de naturaleza, que no podría decirles que tienen solo un sentido recreativo, también tienen un sentido de rendimiento, también tienen un sentido de socialización, también tienen un sentido de esparcimiento, tienen muchos sentidos cuando corro por las montañas, cuando salgo a hacer ciclomontañismo o cuando salgo a hacer ciclismo de ruta. Y en últimas, también tengo que ponerlo desde el lugar de ser un padre de familia de dos niñas, que ya una pues alcanzó los 20 años, ya pasó, diría que padeció la educación física todos estos años. Siendo yo de la educación física, pues no iba a pasar por alto lo que hacían con ella en el colegio. Y la otra que va en 12 y que también va por el mismo camino. Y de hecho, esta de 12 ahora está
pasando por ese modelo de educación física virtualizado, digitalizado, mediado por la tecnología, que realiza bajo una orientación muy rigurosa, digo, muy sistemática y que la cumple en casa. Entonces, tengo que hablar desde todos esos lugares eh, de, acerca de la opinión que tengo de lo que ha pasado con la educación física. Y tienen que saberlo porque no lo haré desde el lugar que tendría un profesor de educación física de todos estos años en el sector público o en el sector privado, cualquiera que sea de ellos. Por supuesto, no estoy ajeno no he estado ajeno de los 3 ejercicios que ha hecho el país desde el 2001 para concretar unos lineamientos nacionales sobre la educación física, el del 2001, el del 2010 y ahora el del 2019. No participé tanto en el del 2001, lo conocí como documento, pero ya en el 2010 sí estuve involucrado y estuve muy involucrado en este último del 2019 sobre lineamientos nacionales para la educación, lineamientos curriculares para la educación física, que se han hecho 3 ejercicios en el país. Entonces, el asunto, como lo quiero plantear, también trata de esquivar el problema político en el que quizás ha estado enfrascada o enfrascado el gremio de los docentes de la educación física y de hecho las universidades en torno a la calidad de la educación física respecto del talento humano que dirige la educación física en la básica primaria y, eh, y especialmente en el caso de las instituciones educativas públicas. Creo que no es el caso de las instituciones educativas privadas de estratos 5 o 6, que por lo que tengo conocimiento aquí desde la ciudad de Cali, involucran profesores de educación física titulados como licenciados o como profesionales, todavía conservan la educación física de los niveles de preescolar y de jardín. O sea, es una educación física extensa y que muchas veces también se vende como rasgo distintivo de las instituciones educativas privadas. Uno lo ve casi siempre en la publicidad de las instituciones educativas privadas, la formación inglés, la tecnología, la formación artística y la educación física y el deporte, los escenarios, los espacios. O sea, hace parte, está involucrada, está vinculada, digamos, al sentido institucional, si bien su desarrollo, como otras veces tuve la oportunidad de podérselos decir a profesores a profesores de instituciones educativas o sea, profesores del resto de las materias, de poderles decir que el asunto de la formación, de la motricidad y la corporeidad no era una responsabilidad exclusiva de la educación física, sino que era una responsabilidad de cada uno de los miembros del colegio. Sin embargo, esa relación entre la educación física y el resto de las áreas de formación es una de las grandes limitantes que he visto durante todos estos años de estar observando la educación física desde afuera. Es decir, la educación física acorralada, aislada, recluida, muy alejada, digamos, del resto de las grandes aspiraciones de formación al interior de los proyectos educativos de las instituciones educativas, no importa, ahí sí
públicas o privadas. Cuando estudié educación física en el programa de cultura física, aunque me gradué de licenciado en cultura física, sabía que el eslabón de base de la formación era el educador físico. Es decir, yo sabía que me estaba formando como un educador físico, ¿sí? Sabía que me estaba formando para ser un profesor de educación física, independientemente de todo lo demás. Yo iba a ser educador físico. Al ser educador físico, los sujetos de la educación física que yo estudié fueron los niños preescolares, y estudié la educación física preescolar, porque tenía que ser capaz de ser un profesor de educación física en el nivel preescolar. Luego, los escolares de la básica primaria y secundaria. Luego, los escolares bachilleres, allá preuniversitarios. Y la otra población eran las personas en situación de discapacidad, que allá le llamábamos educación física especial, ¿sí? Básicamente eran tres grandes cuerpos de conocimientos de la educación física. La educación física preescolar, la educación física escolar, dividida en dos, y la educación física especial. ¿Ok? Esa fue la educación física que yo estudié. Sin embargo, siendo la educación física en la educación cubana un área de conocimientos atravesada por la ideología del sistema socialista, no voy a poner en discusión el sistema, pero lo menciono porque muchas veces se desconoce que en estos países como Rusia, como Corea, como Alemania democrática, y Cuba, lógicamente, y todo el cuerpo de países, la educación física tenía como misión fundamental alimentar el desarrollo del deporte. Entonces, puede decirse que yo aprendí en la carrera una educación física altamente deportiva, porque la idea era que la educación física del colegio, y esa fue la educación física que yo tuve cuando era niño, una educación física de la gimnasia, del baloncesto, del voleibol, del fútbol, del béisbol, de la natación, una educación física altamente deportivizada, ¿sí? Pero ¿dónde juega el tema ideológico en este punto? Y es el hecho de que una vez terminada la guerra y que sobrevino la Guerra Fría y la confrontación este-oeste, el deporte apareció como uno de los elementos fundamentales de la confrontación. Es decir, la competencia entre países socialistas y países capitalistas era una competencia en la que estaba en juego no solo lo deportivo, estaba en juego el sistema, la validez de un sistema. Entonces, eso hizo, y eso a mi modo de ver fue uno de los grandes motores de desarrollo del deporte en la antigua Unión Soviética, en la antigua Alemania, en Rumanía, en Bulgaria, en Hungría, en Polonia, y de esa misma forma ocurrió con Cuba. Es decir, cuando hoy todo el mundo mira el grado de desarrollo del deporte cubano, el origen de todo eso está justamente en hacer valer digamos, lo positivo, lo beneficioso, lo importante o lo poderoso que podía ser un sistema socialista en el mundo.
Y claro, la educación se puso al servicio de eso y ahí entró la educación física y la conexión directa entre la educación física y la iniciación deportiva con miras al desarrollo para el alto rendimiento. Tenía también otro propósito. Yo me acuerdo, el que ha visitado Cuba alguna vez ha visto en el Coliseo Grande del INDER, el Instituto Nacional de Deporte, Recreación y Educación Física, 3 letras que llaman, que son LPV. LPV. Y eso significa listo para vencer. Y listo para vencer es una consigna con la cual nosotros nos criamos, que nos implicaba mantenernos físicamente fuertes, físicamente resistentes, físicamente veloces, ¿sí? Listo para vencer no era listo para vencer en el deporte, no. Listo para vencer era listo para vencer en la eventual agresión de Estados Unidos a Cuba. Y lógicamente una preparación para la defensa en la que todos estábamos involucrados. Y fíjense que eso trajo como consecuencia, por ejemplo, las pruebas LPV. Las pruebas LPV eran pruebas físicas que se hacían a todo el mundo, a los niños, a los adultos, y eran, bueno, no eran las mismas pruebas, tenían unas características para cada de tipo de edad, pero quedaron en la historia como pruebas LPV, pruebas listo para vencer. Entonces había que estar físicamente muy, pero muy preparado, y de eso se trató la educación física en la que yo me eduqué. Lógicamente, además de hacerme un individuo fuerte, luego me convirtió en un deportista de alto rendimiento, pero como me quedé en el asunto del estudio del campo de la cultura física, cuando terminé de ser un deportista de alto rendimiento, me convertí en un deportista sistemático para el esparcimiento, la socialización y eventualmente el rendimiento. Es decir, porque igual todavía cuando voy a hacer una media maratón me fijo en cuánto fue lo que hice y en qué lugar quedé, no importa si fue en el 11.000, como me pasó alguna vez en la media maratón de Bogotá. ¿Sí? Y esa fue la educación física en la que yo me crié. Y claro, estamos hablando de una educación física basada en una ideología de Estado. Es decir, el Estado determina qué es lo que tiene que hacer la educación física en todos los colegios. Cuando llegué a Colombia tenía unos 33 años, me había graduado en el 84, llegué en el 94, 10 años que había estado de profesor y jefe de departamento en el Instituto de Cultura Física Manuel Fajardo. Hubo un convenio con la Escuela Nacional del Deporte y yo vine en el año 94. Vine en la transformación de la Escuela Nacional del Deporte de institución tecnológica a institución universitaria y la idea era transformar el programa tecnológico en el programa profesional en deporte. Pero muy tempranamente, ya una vez empezaron las pruebas de evaluación de la educación superior en el 2007-2008, y luego lo que eran los ECAES, que después terminó siendo el Saber Pro, cuando fundamos la Asociación Colombiana de Facultades de Educación Física, Recreación y Deporte en el 2003, empecé como a mirar el panorama de la educación superior en Colombia en cuanto a los programas de educación física. Para finales de los 90 ya existían algunos programas de cultura física en el país. Todos habían llegado prácticamente de Cuba. Hoy ya no se parecen tanto, pero en su momento sí, llegaron del programa de cultura física. Yo no fui capaz de hacer eso en la Escuela Nacional porque la escuela tenía una fuerte tradición en la formación de entrenadores y preferimos enfocarnos en la formación de profesionales en deporte. Pero la característica de la formación de los maestros en Colombia está determinada por la Ley 30, donde quienes se forman para ser maestros obtienen el título de licenciatura.
Pero las licenciaturas, y no quiero decir que todas, porque algunas tienen algunas limitaciones, ahorita le voy a dar un caso bien interesante. Las licenciaturas en Educación Física, Recreación y Deporte, en más de un 90%, y son tantas que podría sacar las que no lo son, o sea, las que son la excepción, forman licenciados en Educación Física y en sus perfiles de formación declaran que se pueden ser entrenadores deportivos, que pueden ser recreadores físicos, que pueden ser promotores de actividad física, que pueden ser administradores deportivos y que pueden ser docentes de educación física. Es decir, básicamente 5 perfiles. A veces uno encuentra muchos otros, o sea, yo en algunos análisis he tipificado alrededor de 8 o 10 perfiles diferentes, porque algunos hacen la especificación de que pueden trabajar con adultos mayores, por ejemplo, que pueden trabajar con poblaciones de personas en situación de discapacidad, ¿sí? Poblaciones vulnerables, en fin, programas cuyo sujeto de la educación física es el individuo, es el ciudadano, es cualquier persona, ¿sí? Desde un niño hasta un adulto mayor. Programas de educación física, chao. Programas de educación física donde los profesionales se forman para actuar dentro de la institución educativa y fuera de la institución educativa. Y les digo que esto es lo que está haciendo la gran mayoría de los programas de licenciaturas en Educación Física, Recreación y Deporte en el país. Es decir, para una gran cantidad de perfiles donde los objetos de conocimiento de cada uno de esos perfiles, cuando uno los mira en los diseños curriculares, se encuentra que son apartes. Es decir, claro, si tú te formas para entrenador, tienes que ver teoría y metodología del entrenamiento, planificación y periodización, tienes que ver control pedagógico del entrenamiento, tienes que ver preparación física, preparación técnica, ¿sí? Tienes que ver, por supuesto, deportes, baloncesto, el fútbol, la natación. Ese es el corpus de conocimiento del entrenamiento. Pero si vas a ver administración, o sea, si vas a ser un administrador deportivo, entonces tienes que saber de legislación deportiva, tienes que saber de planeación estratégica, tienes que saber de dirección y gestión, o sea, tienes que tener también un cuerpo de conocimientos. Y la pregunta que me hago es, ¿qué es lo que une todo eso? ¿Cuál es el objeto de estudio de un programa de licenciatura en educación física? ¿Cómo es que se identifica un objeto de estudio de un campo tan específico como el de la educación física, que además se forma para tantas cosas? Bueno, pues en el caso de las licenciaturas en educación física, recreación y deporte en el país, tienen toda la libertad de hacerlo, porque, por supuesto, no existe ninguna regulación jurídica que impida que un licenciado en educación física haga todo lo demás. Les cuento que en el caso de los biólogos sí existe una regulación que le impide a los licenciados en biología hacer todo lo demás. A pesar de que los licenciados en biología han entutelado la ley del biólogo 3 veces, que yo sepa, los biólogos en la ley del biólogo dijeron, y lo dijeron explícitamente a propósito, los licenciados en educación básica, con énfasis en enseñanza de la biología, no son biólogos y por tanto no pueden tomar muestras, no pueden hacer diagnósticos, no pueden hacer análisis, no pueden trabajar en laboratorios. Los licenciados en educación básica con énfasis en enseñanza de la biología dijeron, pero ¿cómo si tenemos el mismo plan de estudios? Pues imagínense que la Corte Constitucional les dijo, no, por el artículo 26 de la Constitución, usted decidió ser maestro y por eso estudió licenciatura. Si usted hubiera querido ser biólogo,
podía haber estudiado biología. El artículo 26 dice que todo ciudadano tiene derecho a la libre escogencia de la profesión. Entonces, si usted escoge ser maestro, estudie licenciatura. Bueno, en el caso de los biólogos, no se puede. En el caso de las licenciaturas en educación física, en una muy buena parte, o sea, le estoy diciendo casi la mayoría, y si me aprietan un poquito, les digo quiénes son las excepciones, estoy casi que se las digo. La mayoría forma para todos los perfiles. Y entonces, ahí vino lo que para mí es el gran problema de la educación física. Porque la mayoría de los docentes de la educación física, los que se han formado en educación física, porque muchos no se formaron en educación física y están orientando la educación física, lo que sería un problema todavía más grande. Pero se formaron en estos multiperfiles y llegaron a la educación física sin un objeto específico de la educación física. Y siento que, y esto que voy a afirmar puede resultar muy duro, pero a la luz de las actuales circunstancias, y no digo de la pandemia, pues a la luz de las actuales circunstancias, las que existían antes de la pandemia, el proyecto cultural de la educación física ¿cómo decirles? No llegó, no alcanzó. No logró, no se logró. El proyecto cultural de la educación física no se ha logrado. Y no se ha logrado porque antes de la pandemia, hablábamos de las necesidades de actividad física de la población. Hablábamos de las necesidades de vinculación de las personas en situación de discapacidad al deporte y la actividad física y al ejercicio. Hablábamos de la necesidad de la actividad física de los adultos mayores. Y no lo decíamos nosotros, es decir, ahí está la Organización Mundial de la Salud hablando de actividad física. Y yo decía, digo, ¿de quién es la responsabilidad? Si es que podemos hablar de responsabilidad, ¿sí? ¿Quién era el responsable en el colegio? ¿Quién era el responsable en la educación de los niños y jóvenes de los hábitos de vida saludable? ¿Quién era el responsable en el colegio del autocuidado? ¿Quién era el responsable de la corporeidad responsable? ¿Sí? ¿Quién era el responsable del autorreconocimiento y el autocuidado? Del uso de los medios motrices para el autodesarrollo. ¿Quiénes eran los responsables de eso? Porque son los problemas que se está planteando la sociedad antes de la pandemia. Ojo, antes de la pandemia, los grandes problemas que se está planteando la sociedad tienen que ver con estos elementos. ¿Sí? Los hábitos de actividad física, el autocuidado. Entonces, ¿quiénes eran los responsables de eso? ¿No era la educación física? Bueno, si no era la educación física, ¿quién era? Sí era la educación física. Siempre fue la educación física. De hecho, antes era la responsable de eso. Y probablemente hizo que de tanto deporte, los muchachos se metieran a hacer deporte. ¿Sí? Que de tanto ejercicio físico, los muchachos quedaran con la idea de la preparación física y la eficiencia física y la prueba física. Bien, de tanta gimnasia, pues lógicamente los muchachos quedaron con la motricidad. Pero luego, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, ¿de qué quedó responsable la educación física en todos esos años? Que llegamos a estos problemas que demandaron que la sociedad tuviera que hacer una gran inversión en lo que ahora llaman actividad física, o una gran inversión en lo que ahora llaman deporte social y comunitario, o una gran inversión en el deporte adaptado, ¿sí? No se suponía que eso tenía que venir de la educación y no se suponía que la responsabilidad era de la educación física.
Es un poco el problema que me vengo planteando con la educación física, es decir, la deuda pendiente de la educación física con las demandas actuales de la sociedad. Y que, claro, si la sociedad hoy está demandando que una mayor cantidad de individuos adultos se involucren con la actividad física, ¿eso no lo tiene que hacer la educación física con los niños y los jóvenes? ¿A uno no le tendría que quedar el deseo de realizar ejercicio físico permanentemente con el simple hecho de cuidarse? ¿Mm? O la posibilidad de utilizar diferentes medios motrices que utilicen su autodesarrollo y que no necesariamente tienen que ser el deporte. Puede ser la danza, puede ser el arte dramático para situarlo en el arte, ¿sí? Porque igual constituyen medios motrices, ¿bien? Que posibilitan el autodesarrollo. ¿De acuerdo? Luego, lo quiero plantear en esos términos para llegar entonces a cuando nos cogió la pandemia. Ya toda esa preocupación existía antes de que llegara la pandemia y llegó la pandemia. Y la pandemia trajo como al presente situaciones que ya debían haber estado resueltas. Porque digamos, los profesores de educación física tuvieron que pasar a la mediación tecnológica para poder seguir desarrollando sus clases de educación física y creo que empezó a poner así de frente y a hacer visible muchas limitaciones en el sector de la educación física, empezando por la corporeidad misma, o sea, empezando por el hecho de tenerse que mostrar verbal y corporalmente frente a un grupo de estudiantes que gracias a la tecnología, y digo gracias a Dios, porque gracias a Dios, pues gracias a la tecnología y a Dios, la tecnología obligó al maestro de educación física a identificar a cada uno de sus estudiantes. Ya no son un grupo, ahora es cada uno conectado, cada uno haciendo presencia desde un lugar, con unas dificultades, con unas limitaciones. Ya no son una masa de gente moviéndose allí enfrente. No, ahora es uno y otro y otro y otro y otro, cada uno en su lugar. No hay manera de resolver eso espacialmente, como lo tenía resuelta la educación física. Todos a la pista, todos al terreno, todos al escenario, todos a la grada, ¿sí? Todos al gimnasio, todos al agua. No, ya no. Ya no. Ya cada uno está en un lugar distinto, diferente. ¿Sí? Incomprensible e inconcebible, porque lo que yo estoy viendo, pues yo no sé cuántos están en pantaloneta y cuántos están en chanclas, ni cuántas personas se están moviendo. Yo vivo en una casa donde mi esposa es maestra de inglés, mi hija está en sexto, la otra está en la universidad en séptimo semestre y hay 4 oficinas y nos movemos entre ellas. Y una persona está, mi esposa está hablando y todos nos estamos moviendo alrededor de ella, pero nadie ve eso. ¿Sí? El espacio es absolutamente incomprensible. Pero el profesor tiene la obligación de identificarse con cada uno, tiene la obligación de involucrarse corporalmente. Ya no basta el lenguaje habitual de el grito, la orden, el mandato. Casi que hay que volverse Yo miro los influencers y los youtubers que lo hacen a través de la pantalla y que le hablan a miles de personas y logran cautivar una gran cantidad de personas. El profesor de educación física tiene que hacer eso. No solo él, es decir, todos los demás. Todos los docentes están en lo mismo. Quizás el problema más grande que tiene el docente de educación física es cómo hacer que jueguen, que sigan jugando, que se ejerciten, que entiendan, que comprendan lo que están tratando de aprender
Hoy veo a mis hijas haciendo más trabajos, resolviendo más problemas. Finalmente las veo perdón, finalmente las veo ejercitándose, ¿sí? Las veo en relación a un estado físico, o sea, trabajando en función de un estado físico en la clase de educación física. Y claro que me gusta porque es algo que prácticamente se había perdido, ¿sí? De las clases de educación física. Entonces, definitivamente, esto va a tener que afectar lo que vamos a hacer con la educación física después de la pandemia. A mí me preocupa mucho porque todo el mundo dice, vamos a llegar a una nueva normalidad. Me preocupa que los maestros de educación física, cuando vuelvan a la educación física, vuelvan a hacer exactamente lo mismo que hacían antes de la educación física. O sea, si son buenos profesores de educación física, esto tiene que haberlos transformado corporalmente hablando, y si los transformó corporalmente hablando, seguramente se verá transformada su práctica de educador físico. Definitivamente siento que ya desde antes de la pandemia tenía que cambiar la formación del licenciado en educación física. Los objetos de estudios de la actividad física, el entrenamiento deportivo, la administración y la educación física han tenido un desarrollo tan grande que hoy no tiene sentido que se formen en un solo lugar. Es decir, si los deportes van a entrar a la educación física, no van a pasar de la enseñanza de los deportes. Y si van a estar en la enseñanza de los deportes, esa disponibilidad de medios motrices tiene que verse en función del desarrollo. Es decir, si voy a enseñar deportes, porque voy a enseñar otra cosa, no porque voy a enseñar algo más, no necesariamente se trata de aprender a volear o de aprender a encestar un balón, mucho menos se trata de aprender a encestar un balón para ganar partidos ni para ganar juegos, no, se tiene que pensar en función del desarrollo y en función de las relaciones, de cómo establecer relaciones con los otros, ¿sí? Bueno, yo no quiero extenderme más, quiero más bien que hablemos. Denme un minuto, yo busco un vaso de agua para que no No me te vuelva a preocupes. pasar. Dale, Estoy dale. afortunadamente aquí en la sala de docentes de la escuela y lo puedo Vale, hacer. perfecto. Eh, bueno, en este momento que el profesor Esnel pues termina su intervención dando como bastantes conceptos sobre su mirada de lo que ha pasado, lo que ha sido, los retos también de la educación física para el futuro. Pues vamos a habilitar también las preguntas. Yo tengo aquí unas en el chat que me enviaron por interno, pero también pienso que existe la posibilidad de levantar la manito, de pedir la palabra y habilitar el micrófono para que quiera saludarlo y quiera hacerle una pregunta puntual. Él ha tocado pues varios temas, inclusive él ha hablado de la generación también de un movimiento que impulse a hacer cambios curriculares, cambios en los planes de estudio, y me parece interesante esa parte, cómo lo estamos gestando y cómo podemos llegar a desarrollar esos cambios. Verdaderamente, si tenemos la intención de que la educación física sea diferente después de la pandemia. Entonces, me parece clave ese punto que él tocó, el de los objetos de estudio. Es así, efectivamente, a veces se le da muchas vueltas y se divaga frente a los objetos de estudio en las diferentes instituciones de educación superior que forman. Entonces, es importante, pero ahí tendríamos que mirar lo pertinente de poder unificar. ¿Qué tan bueno es unificar en un objeto de estudio o si verdaderamente la diversidad es lo que nos permite estar presentes en varios campos? Yo tengo como aquí unas preguntas, Esnel, no sé si te las pueda ir leyendo para que Y en esa claro, medida pues podamos ir avanzando. No sé si ya te refrescaste, ya ya, volviste. sí.
Listo, entonces voy a leer unas aquí y ahorita voy a dar la posibilidad de preguntar directamente. Entonces tengan la manito levantada, la palabra pedida es ahí en la opción de participar.